Mijaíl se despertó un minuto antes de que sonara el despertador. En silencio, sin encender la luz, se levantó y se dirigió a la cocina. La cocina de gas era vieja, los quemadores no se encendían a la primera. El café en la cafetera turca hervía rápidamente, como si tuviera prisa, igual que él. Sobre la mesa había una botella de plástico vacía, migas secas, restos de la cena de la noche anterior. Su hijo comía sobre la marcha, su esposa lo hacía por separado. Él, como de costumbre, en silencio, preparando un poco de trigo sarraceno y comiendo lo que quedaba. Llevaban ya unas 3 semanas comiendo todos por separado. Mijaíl no hacía preguntas. Sabía esperar. Pero la tensión en casa se acumulaba, como en un tanque con la válvula cerrada. Trabajaba en la fábrica de la mañana a la noche y un par de veces a la semana, de noche como guardia de seguridad. Al principio, parecía una medida temporal. Luego, se convirtió en rutina. Nadie le preguntaba realmente si estaba cansado o no. ¿Y a quién le importaba? Traía dinero, así que todo estaba bien. Victoria entró en la cocina. En bata, con el teléfono en la mano. Sin mirarlo. ¿Otra vez de turno de noche? Preguntó ella sin levantar la vista. No. Hoy solo el turno en la fábrica, de las 8 a las 6. Ajá. El silencio se prolongó. Mijaíl bebió lentamente su café, sintiendo como su oído agudizado captaba las más mínimas inflexiones en la voz de ella. Parecía tranquila. Pero se sentía ajena. Fría, no por irritación, sino de forma mecánica. Ayer volviste tarde, dijo él, no como un reproche, sino como una constatación. Los clientes se demoraron. Una pareja joven, lo recalcularon todo 1000 veces. Puso el teléfono sobre la mesa. Es normal. Ya te había dicho que las noches estarían ocupadas a partir de ahora. Mijaíl asintió. Se había acostumbrado al nuevo horario de Victoria, se iba por la mañana y volvía casi de madrugada. A veces le escribía que se quedaría en casa de una colega, que estaban cerrando una propiedad. Una vez no regresó en absoluto. Él no la llamó entonces. No porque confiara en ella, sino porque estaba cansado. De la habitación salió descalzo Daniel. Su delgadez adolescente, ojeras oscuras y una sudadera con capucha incluso dentro de casa. Se frotó los ojos, miró a su madre, luego a su padre. Hola, murmuró y se sentó a la mesa. ¿No tienes que ir a estudiar?, preguntó Victoria. Hoy tenemos clases a distancia, solo un seminario por la tarde. Mijaíl notó cómo su hijo evitaba la mirada directa. La tensión en la habitación era casi palpable. Algo pasaba entre él y su madre. O simplemente estaba creciendo, encerrándose en sí mismo. Él no lo presionaba, nunca lo había hecho, consideraba que el chico debía acercarse a él cuando estuviera listo. ¿Tienes dinero? Victoria se acercó más. Por la tarde iré a la farmacia. Se nos acabó el analgésico y nos pidieron una crema, los clientes se quejaban de la sequedad del aire en la nueva construcción. El dinero está en la tarjeta. No tengo efectivo. Mijaíl se levantó. Puedo sacar dinero después del turno. Bueno, vale, dijo ella, con indiferencia. Todo sucedía con precisión, como si siguieran un guión aprendido. Palabras, movimientos, temas. No había escándalos ni abrazos. Simplemente un esquema bien practicado. Mijaíl, poniéndose la chaqueta, notó cómo Victoria miró rápidamente el reloj y volvió a coger el teléfono. Hoy no me esperes, dijo ella, como si fuera algo sin importancia. Es posible que me quede en casa de Elena. Vamos a cerrar un trato en el complejo residencial, estaremos en la obra hasta la noche. De acuerdo, respondió él, sin mirar. Salió sin esperar una reacción. En el rellano alguien fumaba, el olor a tabaco le irritaba, pero en ese momento casi encajaba. Mijaíl bajó a pie. El ascensor llevaba tiempo fallando. Cada día bajaba escalón a escalón, como si fuera al fondo. En silencio. Sin histerias. Sin palabras. Ya abajo, recordó, Victoria no lo había besado para despedirse desde hacía mucho tiempo. Ni siquiera lo miraba al marcharse. En la fábrica, el ambiente era ruidoso, como siempre. El zumbido de las máquinas, los golpes de metal, los gritos de los capataces. Todo eso Mijaíl lo conocía de memoria. Casi como música de fondo. Trabajaba en silencio, con precisión y rapidez.
Lo respetaban, no se metían en su vida privada, sabían que era de los que primero hacen y luego hablan. En el comedor se sentó en una mesa cerca de la ventana. Abrió el recipiente con pasta y pollo asado. Sin apetito. Victoria no había cocinado el día anterior, eran las sobras de la cena de anteayer. A su lado se sentó Sergei Kozin, el capataz de turno, un par de años mayor. Se sirvió té de un termo, miró a Mijaíl y resopló. ¿Qué te pasa? Parece que vienes de un funeral. Todo está bien. Mijaíl no apartó la vista de la ventana. Con esa cara de me han dado con una pala en la nuca, ¿dices que todo está bien? Sergei no era muy hablador, y por eso le agradaba a Mijaíl. Pero a veces se aferraba a lo que consideraba importante. Dime, continuó, mordiendo un sándwich, ¿dónde anda metida tu Victoria ahora? Trabajando, como de costumbre. Clientes, casas. Extraño. Sergei redujo un poco el movimiento. Mi Valentina dice que la vio ayer en el otro extremo de la ciudad. Cerca de un salón de belleza. Por la tarde, sobre las 6. Salió de un coche con un tipo, que no era de los nuestros. Mijaíl giró la cabeza. Por primera vez en el día, se concentró por completo en su interlocutor. ¿Estás seguro? Bueno, yo no la vi. Valentina la vio. La conoce de vista. Dice, es Victoria, seguro. Quizás sea un cliente. Quizás. Solo que ese cliente le abrió la puerta y le puso la mano en la cintura. No como lo haría un cliente, ¿entiendes? Mijaíl no dijo nada. Contó hasta 10 para sí mismo. Se levantó, recogió el recipiente, limpió la mesa. Disculpa, Sergei. El trabajo me llama. No te hagas. Solo, estate atento. Regresó a su sección y trabajó el resto del turno como un robot. Solo sus manos se movían. Su mente funcionaba por separado. Las palabras de Sergei se habían grabado en su memoria como una soldadura, irregular, tosca, pero para siempre. Por la tarde, cuando salió de la fábrica, el teléfono ya vibraba. Un mensaje de Victoria, no me esperes, me quedaré en casa de Elena. Mañana por la mañana, directamente a la oficina. Lo releyó 2 veces. En casa de Elena. ¿La misma de ayer? ¿Dónde el salón? ¿Dónde la mano en la cintura? Mijaíl no respondió. Simplemente guardó el teléfono en el bolsillo. En casa reinaba el silencio. Daniel con los auriculares puestos, frente al portátil. La luz en la habitación era tenue, una manta arrugada, una taza vacía en el suelo. Hola, dijo Mijaíl al entrar. Hola, respondió Daniel, sin mirar. ¿Qué tal tu día? Bien. ¿Qué comiste? Comí un shawarma. Mijaíl se quedó de pie junto a la puerta, pero la conversación no fluía. Su hijo no mentía, pero tampoco decía la verdad. Simplemente daba respuestas formales. Se estaba protegiendo. En la cocina, calentó la pasta. La misma de la mañana. Se sentó a la mesa lentamente, como acostumbrándose al silencio. En el refrigerador colgaba una nota de Victoria, no olvides pagar el agua antes del viernes. Ni un te quiero, ni un cuídate. Solo una obligación. Cenó lentamente, sin prisa. Luego fue a su dormitorio. En la mesilla de noche de ella, un cargador, una revista de moda, un frasco de perfume. Caro. El olor era desconocido. Antes usaba otros. Se acercó a la ventana. En el patio, un farol tenue iluminaba un coche, su viejo sedán. Victoria últimamente iba a menudo en taxi. Decía que el aparcamiento estaba lleno en la propiedad. O que el coche se estropeaba. Mijaíl estaba de pie en la penumbra. Y sentía como todo a su alrededor, el apartamento, las cosas, las palabras, se estaban volviendo ajenas. Como si alguien estuviera reordenando lentamente las piezas en un espacio familiar mientras duermes. El domingo por la mañana, Mijaíl se despertó porque había demasiado silencio en el apartamento. Ni pasos, ni crujidos del suelo en el pasillo. Incluso el refrigerador parecía zumbar a media voz. Se levantó, caminó descalzo hasta la cocina. Sobre la mesa había una caja de pizza. Vacía. Daniel había comido tarde el día anterior, pero no había recogido. Mijaíl tiró la basura, abrió el refrigerador. Dentro,
Una lata de carne enlatada, mayonesa abierta, un paquete de huevos. Familiar. Rutinario. Encendió el hervidor, pero de inmediato escuchó el timbre de la puerta. Raramente alguien venía un fin de semana antes de las 9. Abrió, en el umbral estaba María. Jeans, una mochila, el pelo recogido en un moño. Sin maquillaje. Lo miraba directamente. Hola. ¿Daniel está en su habitación? Está en su habitación. Mijaíl retrocedió, dejándola pasar. Ella se quitó los zapatos y fue a la habitación de su hijo. La puerta se cerró a medias. Mijaíl se quedó de pie en el pasillo, escuchando. Primero, la voz amortiguada de María, luego, silencio. Luego, una respuesta brusca de Daniel. Luego, de nuevo silencio. Luego un susurro. Luego la voz de María, ya más fuerte. No puedes simplemente hacer como si esto no te afectara. Él es tu padre. No hubo respuesta. Mijaíl regresó a la cocina, se sirvió té. Se sentó junto a la ventana, bebiendo lentamente. 15 minutos después, María salió de la habitación. Se detuvo en el marco de la puerta de la cocina. Lo miró, sin bajar la vista. Mijaíl. Lo siento por inmiscuirme, pero... algo le pasa. Está nervioso. Muy contraído, como si algo lo carcomiera por dentro. La edad de la adolescencia. Mijaíl no apartó la vista de la taza. No es la edad. Se levanta por la noche, se sienta con el teléfono, murmura algo. Si le preguntas, se cierra. Yo no me metí. Pero ahora, no puedo quedarme callada. Mijaíl asintió. Las palabras encajaban en un patrón ya conocido, tensión, lo no dicho, algo imperceptible, pero sólido entre ellos. Gracias, fue lo único que dijo. Me encargaré de ello. María lo miró un segundo más y se fue. Después de que ella se fuera, Daniel salió a la cocina. El pelo revuelto, los ojos enrojecidos. Mijaíl notó que había dormido mal. O no había dormido en absoluto. Me peleé con María, dijo, como si nada. ¿Por qué? No importa. Mijaíl asintió. No quiso presionarlo. En estas cosas, la presión rompe. Miró a su hijo e intentó comprender qué nudo tenía en la garganta. Daniel siempre tuvo sus propios escondites, viejos cuadernos, memorias USB escondidas, cartas en un bloc de notas. Pero ahora, era algo distinto. Ya era algo de adulto. Ya era algo pesado. Por la tarde, Victoria apareció en casa. Sin llamar, sin avisar. Simplemente entró, como siempre, con su bolso, el abrigo puesto, los auriculares puestos. Se quitó la chaqueta y la tiró sobre la silla. Estaré por 40 minutos. Luego a una reunión con el promotor inmobiliario, dijo con voz neutra. Entendido, respondió Mijaíl. Abrió el refrigerador, sacó agua, bebió un sorbo. La volvió a guardar. ¿Pagaste la electricidad? Lo pagaré mañana. Notó un anillo en su mano. No era su alianza de boda. Otro. De oro, fino, con una piedra. Él no lo había visto antes. ¿Nuevo? ¿Qué? El anillo. Ah, sí. Me lo regalaron por mi cumpleaños. Los clientes quedaron encantados con la gestión de la operación. ¿Qué clientes tan generosos tienes? A veces pasa. Se fue a la habitación. Se encerró. Minutos después, salió con otro abrigo, tacones y maquillada. Incluso el perfume era distinto, desconocido. No el que usaba siempre. Me voy. La cena, caliéntala si quieres. De acuerdo. Se fue rápidamente, sin mirar atrás. Mijaíl se quedó en el pasillo un par de minutos más. Luego se acercó a su mesilla de noche. Abrió el cajón. Vacío. Antes allí guardaba perfumes, limas de uñas, pastillas, gomas para el pelo. Ahora, nada. Abrió el armario. 3 vestidos habían desaparecido. La chaqueta negra que usaba para las reuniones, también. Cerró la puerta, se sentó en el borde de la cama. Escuchó el tic-tac del reloj en la cocina. Luego se levantó, fue al baño. En la esquina había una nueva neceser. No la de antes. La otra estaba gastada, vieja. Esta era nueva.
ajena. Mijaíl salió al pasillo y sacó su chaqueta del armario. En el bolsillo, palpó una vieja navaja plegable que antes usaba para pelar cables. La giró entre los dedos. La volvió a guardar. Cerró el armario. Se sentó en silencio. El reloj hacía tic-tac. Y nada más. Era viernes por la tarde. Mijaíl se había quedado más tiempo en el trabajo extra, guardia de seguridad de un complejo nocturno, donde todo se reducía a sentarse en una caseta de cristal, revisar un par de registros y rondar ocasionalmente por los pisos. Un trabajo sin conversaciones. Le venía perfecto. A las 10 hizo la segunda ronda. Revisó las puertas, saludó a la limpiadora. Dentro todo estaba tranquilo, pero la tensión no lo abandonaba. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso. El silencio zumbaba en sus oídos. Cerca de las 11, regresó a la caseta, se sirvió café instantáneo de un termo. Sonó el teléfono. La pantalla parpadeaba con un nombre, Victoria. Él contestó. Sí. Hola. No voy a dormir en casa. Nos hemos quedado en la propiedad. Los chicos quieren repasar otra presentación. ¿Y tú llevas mucho tiempo con ellos? ¿Qué? Con esos chicos. Desde la mañana, dijo secamente. Mijaíl, estoy cansada. Por favor, sin indirectas. Él guardó silencio. ¿Todo bien? Preguntó ella de nuevo. Sí. Por supuesto. Día de trabajo. De acuerdo. Hasta mañana. Colgó la llamada sin despedirse. El sábado por la mañana no durmió. Simplemente llegó a casa, se desvistió, se acostó y miró fijamente al techo. No pudo conciliar el sueño. 2 horas después, se levantó y se preparó un té negro fuerte. Daniel se despertó cerca del mediodía. Salió a la cocina, saludó con desgana. ¿No dormiste? Preguntó. Trabajaba. Su hijo se sirvió agua y se detuvo junto a la ventana. ¿Todo bien entre tú y mamá? Mijaíl se giró. Habló lentamente, sin presionar. ¿Y entre tú y ella? No lo sé, Daniel desvió la mirada. Ella casi no me habla. Contigo, bueno. Conmigo, solo habla de negocios. Daniel asintió. Guardó silencio. Quiso decir algo, pero se contuvo. Mijaíl lo notó, pero no quiso forzarlo. Por la tarde, fue a casa de Sergei. Él vivía a 5 minutos, en un edificio de 9 pisos de paneles prefabricados. Valentina lo recibió en la puerta, como siempre, con un delantal y las manos mojadas. Pasa, Mijaíl. Sergei está en el salón. ¿Pongo la tetera? No hace falta. Es solo un momento. Sergei estaba sentado frente al televisor, pero el sonido estaba quitado. Mijaíl se sentó a su lado. Escucha, empezó él, cuando tu Valentina dijo que vio a Victoria. ¿Estás segura? Absolutamente. No era simplemente alguien parecido. La reconoció y la miró de cerca. Y no solo una vez, por cierto. ¿Qué significa no solo una? Bueno, hace un par de días, creo, la volvió a ver. Cerca de la tienda de repuestos para coches. De nuevo con el mismo hombre. El mismo tipo, alto, con abrigo, el pelo peinado hacia atrás. Mijaíl asintió. La información encajaba en la historia. No directamente, pero el contorno se adivinaba. ¿No intentaste tú mismo, bueno, investigarla? Todavía no. Error. Necesitas hechos, no sensaciones. Si quieres, puedo ayudarte. Tengo un amigo instalador de cámaras. Miniaturas, discretas. En el apartamento, en el coche, donde tú digas. Mijaíl lo pensó. Luego dijo lentamente. Dame el número. Pero no llames tú. Por ahora, solo el número. Por la noche, se sentó en el sillón, encendió el teléfono y buscó a Victoria en la aplicación de mensajería. La conversación era cotidiana, no olvides lo del agua, llegaré tarde, puedes comprar pan. Ni una sola fotografía. Ni una frase casual. Todo, como si fuera un informe. Se desplazó hasta principios de verano. Desde el momento en que ella cambió a un nuevo formato de clientes. Fue entonces cuando dejó de dejar sus cosas personales a la vista. Fue entonces cuando apareció la nueva cosmética.
Y la costumbre de irse sin dar explicaciones. Se sentó en la oscuridad. Daniel estaba en su habitación, la puerta cerrada. De la cocina llegaba un débil zumbido del refrigerador. Desde la ventana, solo se veía la esquina del patio y un banco bajo el farol. Mijaíl miró allí durante mucho tiempo. Hasta que se dio cuenta de que no podía seguir distrayéndose con los faroles. Algo estaba sucediendo en casa. Y él tenía la obligación de detenerlo. O al menos, de averiguarlo. El miércoles amaneció brumoso. Mijaíl iba caminando al trabajo, en sus auriculares sonaba el murmullo de la ciudad, aunque no había sonido, era solo una excusa para no saludar, para no involucrarse en conversaciones. Caminaba y pensaba. Los últimos días se habían vuelto iguales, a casa, después de una pausa, la cena, sin sabor, las conversaciones, sin peso. Victoria. De nuevo en las propiedades, su hijo, cerrado en sí mismo. En la entrada de la fábrica, Valentina lo detuvo. No fue casualidad, lo estaba esperando. Mijaíl. Dime. Te lo diré directamente. Hoy al mediodía vi a tu Victoria cerca del restaurante 12º piso. Con el mismo hombre. Estaban sentados dentro, yo pasaba por allí, las ventanas son panorámicas. ¿Estás segura? No soy tonta. Él le tenía la mano. No como un cliente. Mijaíl miró a través de ella. Entendido. Gracias. En la fábrica, casi no habló. Trabajó con doble precisión. Los golpes del martillo eran un poco más fuertes de lo habitual, sus manos se movían como por instrucción. Los compañeros no se le acercaban. Por la tarde, abrió la aplicación bancaria. Empezó a revisar los extractos. Le saltó a la vista un pago, un restaurante. La misma cantidad, el día anterior. Luego, una tienda de ropa. Luego, flores. Un pago de la cuenta que era compartida. Abrió las impresiones antiguas. Había movimientos similares. Una vez a la semana, flores, restaurantes, cosméticos. Siempre después de largas reuniones con clientes. Se recostó en el respaldo de la silla. En su mente, el vacío. Ni ira, ni resentimiento. Solo un hecho, el dinero se iba, Victoria mentía, él lo veía todo y guardaba silencio. A última hora de la tarde, entró en la habitación de Daniel. Hijo. Sí. Se quitó los auriculares. ¿Todo bien con tu madre? No lo sé. Casi no nos hablamos. Ella no dice nada. Sales a menudo. ¿Dónde vas? A casa de Marina. A clases. Al parque. ¿Estás con ella? Mijaíl lo miraba fijamente. A veces. ¿Viste a mamá con alguien? Daniel se quedó inmóvil. Un segundo. 2. Luego desvió la mirada. No. Mírame a los ojos cuando hables. No la vi. Mijaíl sabía que mentía. Pero no quiso presionar. Simplemente salió. En el dormitorio de Victoria no estaba. Otra vez no había dormido en casa. En la mesilla, una nota, mañana estaré para la comida. Están trayendo muebles a la propiedad. Abrió el armario de nuevo. Varios de sus vestidos habían desaparecido. En la percha, un hueco vacío. Como si alguien hubiera arrancado un trozo de ella de la casa. O ella misma lo había arrancado. Regresó a la cocina. Sacó de un cajón una vieja caja de papel donde guardaba documentos, el contrato matrimonial, copias de permisos de conducir, contratos bancarios. Empezó a repasarlos. Uno por uno. Anotaba las fechas. 6 meses antes, Victoria había abierto una segunda cuenta. Por poder. En nombre de la empresa donde supuestamente trabajaba. Él había firmado los papeles sin leer. En aquel momento ella le había dicho, así era más rápido para realizar las transacciones. Ahora estaba claro, sí que las realizaba. Mijaíl se sentó a la mesa en la penumbra. Los papeles ante él. Las paredes guardaban silencio. La casa, ajena. El hijo, cerrado en sí mismo. La esposa, en otro lugar. Empezó a contar cuánto tiempo había pasado desde la última vez que le dijo buenas noches sin prisas. No lo recordaba. Significaba que hacía mucho tiempo. Por la mañana, Mijaíl dijo que tomaría un día libre. En la fábrica no hubo objeciones,
No había cogido bajas por enfermedad en casi 2 años. No se requerían explicaciones. Simplemente asintieron. Victoria se fue, como de costumbre, alrededor de las 8. Con tacones. Con un abrigo con cinturón, en las manos, una tableta y documentos. Dijo, mostraré 2 propiedades en Nueva Línea, luego pasaré por la oficina. Mijaíl asintió. No preguntó nada. Su rostro estaba inexpresivo. 15 minutos después, salió detrás de ella. Se subió a su coche. Esperó. Lentamente, condujo detrás de su sedán blanco. Ella no se dirigió hacia Nueva Línea. Pasó el desvío correcto. Luego, otro. Mijaíl se mantuvo a distancia. Condujo con cuidado. 20 minutos después, giró hacia un antiguo barrio residencial. Se detuvo junto a un edificio de 5 pisos con patio cerrado. El portal tenía un portero automático. Ella llamó. La puerta se abrió unos segundos después. Mijaíl esperó. Pasaron 10 minutos. 15. 20. Salió del coche, rodeó el edificio y se detuvo en un lateral. Levantó la cabeza. En el tercer piso había luz encendida. El visillo se movía ligeramente con la corriente. Detrás, siluetas. 2. Una mujer y un hombre. La reconoció incluso por la silueta. Los hombros, como siempre, ligeramente adelantados. Su forma de moverse, brusca. El hombre era alto, sus movimientos lentos. Mijaíl no distinguió su rostro, pero eso fue suficiente. Se quedó inmóvil. Observó cómo ella se levantaba de la mesa, cómo se acercaba, cómo lo abrazaba. Rápidamente. No por primera vez. Regresó a su coche. Se sentó con los ojos cerrados hasta que su respiración se regularizó. Luego encendió el teléfono. Se desplazó hasta las imágenes recientes. Hizo una foto a la pantalla del navegador, a las coordenadas de la casa. Hizo fotos de su coche. Del edificio. Del portal. Del cartel con la dirección. Luego abrió la agenda. Introdujo el número del instalador de cámaras que le había dado Sergei. Lo guardó sin nombre. Por la tarde, regresó a casa. Victoria ya estaba allí. En la cocina. Estaba friendo carne. Su rostro estaba tranquilo. Normal. Incluso demasiado. No fuiste a la fábrica, dijo ella. No era una pregunta, sino una afirmación. Me tomé el día libre. ¿Por qué? Cansado. Ella no respondió. Continuó cocinando. Hoy vi a Ana, ¿recuerdas, la vecina del quinto? Su marido se fue con una más joven. A veces pasa, dijo él. Silencio. ¿Cómo estás? Ella se giró, con una sonrisa casi convincente. Bien. ¿Todo bien en el trabajo? Como siempre. Comieron en silencio. La carne estaba un poco demasiado hecha. Mijaíl mascó lentamente, sin mirarla. Ella recogía los platos en el fregadero, los lavaba, como si todo estuviera en orden. Como si no hubiera un tercer piso, un visillo, unos abrazos. Antes de dormir, Victoria dijo. Mañana me iré temprano. De nuevo, visitas. Están trayendo un nuevo lote. Mijaíl no respondió. Se acostó, se dio la vuelta. Cerró los ojos. Escuchó cómo ella encendía el secador. Cómo entraba en la habitación. Cómo apagaba la luz. Se acostó a su lado, sin tocarlo. La noche transcurrió en completo silencio. Ni siquiera el refrigerator zambaba. Por la mañana, Mijaíl se despertó 10 minutos antes del despertador. Victoria no estaba a su lado. La almohada fría. El baño vacío. En la cocina, una nota, me fui a la propiedad. Volveré tarde. La comida está en el refrigerador. Tomó la hoja, miró la letra. Ajena. Suave, pero ajena. Como la de un notario. Ni fecha. Ni nombre. Bebió café, se vistió, se subió al coche. El navegador ya estaba configurado, la misma dirección que en la foto. Conocía el camino de memoria. En la puerta del edificio esperó casi una hora. Luego vio, su coche blanco dobló suavemente. Ella salió, abrigo, gafas de sol negras, tacones altos. Pasos firmes.
Entró. Él esperó. Exactamente 8 minutos. Luego salió. Se acercó a la puerta. El interfono estaba estropeado. Tiró de la puerta, se abrió sin esfuerzo. La escalera era estrecha. En el tercer piso, la puerta estaba entreabierta. Él no llamó. Simplemente tiró. Dentro, un pasillo, olor a pan tostado y café. Zapatillas en la esquina. Un bolso de mujer sobre la cómoda. Una chaqueta de hombre en el respaldo de una silla. De la habitación llegaban voces. Reían. La voz masculina, grave y ronca. La femenina, la suya. Clara, sonora. Fácilmente reconocible. Él avanzó. Luego un paso más. La puerta de la habitación estaba abierta. La cama sin hacer. En el sillón, su vestido. En el suelo, unos pantalones de hombre. Estaban junto a la ventana. Él detrás de ella. Él tenía las manos en sus caderas. Ella decía algo, y él se inclinaba hacia su oído. Mijaíl no dijo ni una palabra. Simplemente entró. El hombre retrocedió primero. Ella se giró una fracción de segundo después. Sus ojos se abrieron, como si no lo creyera. ¿Qué haces aquí? La voz le tembló. Ni miedo, ni vergüenza, solo irritación. Mirando, respondió él. El hombre dio un paso adelante. Era más alto, más corpulento. La mirada, profesional, fría. Tranquilicémonos. Usted está infringiendo. El golpe fue rápido y preciso. Mijaíl no tomó impulso. Simplemente lanzó el puño hacia adelante. El hombre salió despedido contra la pared, golpeándose la espalda con un ruido sordo. No gritó de inmediato, al principio solo siseó. Mijaíl. Gritó Victoria. ¿Te has vuelto loco? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Él se acercó a la silla, recogió los pantalones y se los lanzó a la cara al hombre. Vístete. Rápido. No es asunto tuyo. Gruñó ella. Ya no lo es. Pero tus cosas las recogerás tú misma. Salió de la habitación sin tocar nada. En el pasillo estaban sus zapatos, su abrigo. Los agarró, salió al rellano. Lo tiró todo hacia abajo. Regresó. Ella estaba en el recibidor, pálida. El pelo revuelto, los labios apretados. El hombre escondía la mirada, poniéndose los pantalones. No hace falta que vuelvas a casa. Voy a llamar a la policía, dijo el hombre, levantando la voz. Llama. Solo recuérdame tu nombre. Lo voy a anotar. Arcadio, respondió Victoria. Excelente. Salió, sin dar un portazo. Bajó las escaleras. Salió a la calle. La lluvia empezaba a caer fina, molesta. Sacó un cigarrillo del bolsillo, aunque no fumaba desde hacía 15 años. No lo encendió. Simplemente lo sostuvo en la mano. Pasaron 8 minutos. Del portal salió Arcadio. En una mano la chaqueta, en la otra el maletín. Caminaba rápido, apartaba la cara. Mijaíl no se movió. Luego apareció Victoria. En las manos, una bolsa, al hombro, un bolso. Sin tacones, con zapatillas deportivas. Los ojos, secos. Mijaíl, empezó ella. Ya no existes para mí. Ella quiso decir algo. No pudo. Él se giró y se marchó. Lentamente. Sin mirar atrás. Cerró la puerta con doble vuelta. Fue a la cocina, se lavó las manos, se frotó las muñecas durante un buen rato. El agua estaba caliente, pero no sirvió de nada. La sensación de lo ajeno permanecía, como si algo se le hubiera pegado a la piel y no se pudiera quitar. Sobre la mesa había una taza con té seco. De la noche anterior. No la recogió. El apartamento parecía más silencioso de lo normal. Daniel estaba en casa, pero no se le veía. La puerta cerrada, como siempre. Ni un sonido. Ni música. Ni pasos. Mijaíl se sentó. Miró por la ventana. Allí no pasaba nada, ni coches, ni gente, ni lluvia. Solo gris. Media hora después, la puerta de la habitación de su hijo se entreabrió. Daniel salió, se acercó al fregadero, se sirvió agua. Se giró. Se detuvo.
Llegaste temprano, empezó. Sí. Silencio. Mijaíl no se levantó. No se giró. ¿Pasó algo? La voz de su hijo era cautelosa, como si hablara no con su padre, sino con alguien desconocido. Pasó. ¿Con mamá? Con ella. Daniel no se sentó. Se apoyó en el marco de la puerta. Lo sé, dijo en voz baja. Mijaíl giró la cabeza. ¿Cuánto tiempo hace? Silencio. Luego. Mucho tiempo. ¿Por qué guardaste silencio? Daniel encogió los hombros. Tenía miedo. Ella decía que todo estaba bajo control. Que no tenías que preocuparte. Y luego. Arcadio empezó a enviarme dinero. Regalos. Al principio solo, una chaqueta, auriculares. Luego, un teléfono. Yo no se los pedí. Pero no los rechacé. Se calló. Continúa, dijo Mijaíl. Le pregunté a ella. Me dijo, no te metas. Y él dijo, el silencio es señal de madurez. ¿Y tú? Quería que todo se solucionara solo. Mijaíl se levantó. Lentamente se acercó al regadero, se sirvió agua. La bebió. ¿El dinero que te envió, te queda algo? Parte. Lo estaba ahorrando. Recoge todo. Mañana me lo enseñas. Papá, la voz se le quebró. Lo siento. Es tarde para pedir perdón. Ahora, simplemente hazlo. Por la noche no durmió. Fue al dormitorio. Todo lo que era suyo lo metió en una bolsa negra. Cosméticos. Cargadores. Cuadernos. Vestidos. Ropa interior. Zapatos. Cepillo de pelo. Crema. Todo. Sin excepción. Por la mañana, sacó la bolsa y la puso junto a la puerta. La apoyó con una caja por debajo. Una nota, recógelo. Sin llamadas. Mijaíl se sentó en el sillón. Encendió el portátil. Entró en la banca en línea. Empezó a anotar las operaciones. Las copió en una tabla, fecha, cantidad, descripción, hora de retiro. Se estableció un patrón. Regularidad. Siempre por la mañana. Siempre en su presencia. Guardó el archivo, lo imprimió. La carpeta estaba al lado. Vacía. Mañana comenzaría a llenarse. Miró el reloj. Eran las 12 del mediodía en punto. Y ni una sola llamada suya. Ni un mensaje. Ni un intento de explicarse. Solo el vacío. Significaba que todo estaba en su lugar. Por la mañana, entró en el apartamento un hombre, de baja estatura, con jeans y un jersey de cuello alto. Y un maletín negro. Saludó brevemente, sin mirar a los ojos. Sergei vino con él, se quedó en la entrada. ¿Dónde los puntos? Preguntó el especialista. Empecemos por la cocina. Luego, el recibidor, la ventana del salón, la puerta del dormitorio, el pasillo. Además, un exterior en la puerta. Entendido. ¿Grabación continua? Sí. El almacenamiento, en un disco externo. Sin nubes. El hombre asintió. Empezó a desembalar. Trabajó en silencio, concentrado. Mijaíl observaba. Sergei se acercó más, preguntó en voz baja. ¿Daniel? Se fue a estudiar. Dijo que pasaría por la noche. ¿Hablaste con él? Hablé. Lo reconoció. Lo confirmó todo. ¿Estás bien psicológicamente? Mejor de lo que esperaba. 2 horas después, las cámaras estaban instaladas. Todos los cables ocultos, el acceso protegido. El dispositivo de almacenamiento escondido en el trastero, los sensores de movimiento configurados. El especialista se fue sin hacer preguntas adicionales. Sergei se quedó media hora más. Estaban sentados en la cocina. Fumaron. ¿Y ahora qué? Preguntó Sergei. Un abogado. Ya hoy mismo. El abogado resultó ser de los que no veían las tragedias envueltas en asuntos domésticos. Delgado, tajante, con un traje gris. ¿Tiene documentos? Mijaíl le entregó la carpeta. Extractos. Capturas de pantalla de las conversaciones. Fotos. Las declaraciones de testigos,
por ahora, solo orales. Los movimientos de fondo son regulares. Los propósitos no están indicados. Eso es malo para ella. Ella está casada. El dinero es compartido. Sí, pero si los gastos no están acordados y hay sospechas de enriquecimiento personal, se puede argumentar. Y si se involucra a un tercero, aún más. Arcadio. A él también lo arrastraremos. ¿Y el hijo? Está dispuesto a testificar. Excelente. Entonces, comenzaremos con las notificaciones. A través de un notario. Luego, al tribunal. Paralelamente, se puede enviar una denuncia a la fiscalía, si lo desea. El fraude no es solo una categoría moral. Mijaíl asintió. Empiece. En casa, encontró a Daniel. Estaba sentado a la mesa, frente a él, una pila de regalos viejos. Un teléfono, un reloj, auriculares. Todo lo que había sido de Arcadio. En una caja. En silencio. Eso es todo, dijo. ¿Estás seguro? Sí. Bien hecho. Daniel levantó los ojos. Papá, ¿y si ella viene? Que venga. Por la noche, recibió una notificación en el teléfono, se registró movimiento en la puerta de entrada. Revisó la cámara, Victoria. Estaba de pie, llamaba, esperaba. Con una bolsa en las manos. Él no abrió. Simplemente observó. Ella llamó 2 veces. Luego dejó la bolsa en el suelo y se fue. Abrió solo 5 minutos después. En la bolsa, una manta, una caja de galletas, una nota, no te enfades. Seguimos siendo una familia. Lo guardó todo de nuevo. Lo ató. Lo tiró. La nota, aparte, al inodoro. La familia no es un papel con una firma torcida. La familia es cuando no te engañan a tus espaldas en un apartamento ajeno, en una cama ajena. Todo lo demás es fachada. Ella llegó al mediodía. Sin llamar. Simplemente abrió con la llave. Mijaíl estaba sentado a la mesa, repasando documentos. Escuchó cómo giró la cerradura, cómo se abrió la puerta. Levantó la vista. Hola, dijo Victoria. Sin sonrisa. Sin pausa. Como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado una semana. Él no respondió. La miró. Ella entró, se quitó el abrigo, lo colgó con cuidado. Fue a la cocina, dejó una bolsa. Compré algo. Pan, té, jabón. Probablemente tú no tuviste tiempo. Él siguió en silencio. Mijaíl, ¿podemos hablar? Habla, dijo con calma. No quiero un escándalo. No quiero una guerra. Ambos somos adultos. Somos una familia. Tenemos un hijo. Un hijo que ya no te cree. También hablaré con él. Entiendo que todo salió imperfecto, pero la vida es complicada. Dices eso en la casa que has convertido en un vertedero de basura. Ella exhaló pesadamente. No pido clemencia. Vine a hablar. Todo se puede solucionar. Sin tribunal, sin fiscales. ¿Se lo dijiste a él? ¿Cuándo sacabas dinero de nuestras cuentas para ir a hoteles con Arcadio? No es culpa suya. La tuya, sí. Completamente. Nunca pensé que tú alguna vez. ¿Qué? ¿Despertaría? Silencio. Ella se acercó, se detuvo frente a él. Mijaíl, no tienes pruebas. Ni papeles, ni grabaciones. Lo único que puedes hacer es una rabieta. Él se levantó. Lentamente. Se acercó al trastero. Abrió. Sacó un disco duro externo negro. Lo puso sobre la mesa. Aquí está todo. Fechas. Extractos. Fotografías. El testimonio de nuestro hijo. Abrió el portátil. Conectó el disco. Puso el video. La pantalla cobró vida. Ella palideció. Sus labios se apretaron. ¿Tú, me estabas espiando? No. ¿Qué quieres? Dijo ella en voz baja. Nada. Ya me lo quitaste todo. Simplemente lo recupero. A través del tribunal. Yo también tengo abogado. Y mi propia verdad.
Será interesante ver cómo le explicas al tribunal que sacabas dinero para ayudar a un cliente y lo transferías a tu tarjeta personal. O cómo firmaste un contrato falsificado. Ella se calló. Se sentó. Puso las manos sobre la mesa. Lentamente. No quería que todo se derrumbara. Se derrumbó cuando empezaste a vivir una doble vida. Lo demás son solo las consecuencias. Silencio. ¿De verdad presentaste los documentos? Sí. Tanto en el tribunal como en la fiscalía. En una semana, el interrogatorio. En 2, la audiencia. Daniel. Daniel no es un testigo. Daniel es una víctima. Ella se levantó. Volveré. Solo con tu abogado. Ella se fue. La puerta dio un portazo. Sobre la mesa quedó la carpeta con los documentos. Mijaíl la guardó cuidadosamente en un cajón. Se giró hacia la ventana. Fuera, empezaba a caer una lluvia fina. Fría, punzante. La naturaleza reflejaba lo que sucedía dentro. La sentencia se leyó brevemente. La jueza leía con voz monótona, como si estuviera recitando una norma técnica. Declarar las acciones de la demandada, Victoria Sergeyevna Terejova, como abuso financiero dentro del matrimonio que causó daño a la propiedad común. Establecer el hecho de uso desleal de la cuenta conjunta. Obligar a la demandada a compensar el daño material causado en su totalidad. La demanda de declaración de nulidad del matrimonio, ser aprobada. Obligar a la demandada a abandonar la vivienda que ocupan conjuntamente en un plazo de 7 días naturales. Remitir todos los materiales recogidos a la fiscalía para que se investiguen indicios de fraude. En la sala reinaba el silencio. Victoria no se giró. Solo apretó los dedos. Su abogada le susurraba algo, ella no reaccionaba. Mijaíl no se movió. Solo asintió, apenas perceptiblemente, cuando la jueza terminó de leer. No era una victoria. Era la formalización de algo destruido. En la calle, nevaba ligeramente. Húmedo, pegajoso. Sergei estaba junto a su coche, fumando. ¿Todo? Preguntó. Todo. ¿Y ahora qué? Mijaíl miró el edificio del tribunal. Luego, el cielo. Gris, como polvo de cemento. Pondré la casa en orden. A mi hijo, lo traeré de vuelta a la vida. A mí mismo, como pueda. 3 días después, Victoria vino a recoger sus cosas. Sin previo aviso. Daniel no salió de su habitación. Mijaíl se quedó en la puerta, observando. Ni palabras, ni reproches. Al salir, ella se detuvo. Sé que soy culpable, dijo. Pero no pensé que lo perdería todo. No lo perdiste. Lo tiraste. Se quedó de pie un segundo más. Luego se fue. No volvió a llamar. Un mes después, Mijaíl retiró efectivo. La compensación. Guardó la carpeta con el caso en un cajón de archivo. Lo selló con cinta adhesiva. Lo puso en el estante superior. Una etiqueta, cerrado. Quitó las cámaras. Dejó solo el ojo mágico con cámara. Es suficiente. Su hijo empezó a salir más a menudo de su habitación. A veces, con María. A veces, simplemente. Comían en la misma mesa. Sin pretensiones. Sin temas ajenos. Pero juntos. Papá, ¿tú sabías todo desde hace tiempo? Lo sospechaba. ¿Por qué guardaste silencio? Mijaíl no respondió de inmediato. Porque esperaba estar equivocado. Y luego, que lo superaría. ¿Lo superaste? Sí. Ahora, sí. En primavera, quitó el papel tapiz viejo. Pintó las paredes. Reorganizó los muebles. Convirtió el antiguo dormitorio en un estudio. Allí no había ni un solo rastro de Victoria. Solo papeles, libros, herramientas. Todo, suyo. En la pared colgaba una simple pizarra. En ella, el horario de la semana, números, notas. En el centro, una hoja de papel. Allí estaba escrito a mano. Un hogar no son las paredes. Son los que se quedan a tu lado. Mijaíl se levantó, miró la inscripción. Asintió. Cerró la puerta. Por primera vez, sin ansiedad.